Nosotros no vamos a decir adiós, vamos a decir bienvenida, senadora de Comunidad Ciudadana. Bienvenida, Andrea Barrientos, al piedra, papel y tinta. Probamos audio, imagen. ¿Cómo está, senadora? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Un placer para mí compartir con la audiencia La Razón. Un saludo especial al senador William Torres y, por supuesto, un saludo especial a toda la población. Me encantó su look, muy juvenil. Gracias, senadora, por estar con nosotros. Está también el senador del Movimiento al Socialismo, William Torres. ¿Cómo está, senador? ¿Me escucha? ¿Me ve? Pues un gusto de saludarla. Un saludo cordial a la senadora Andrea Barrientos y a todos los oyentes de Sora. Perfecto. Muy buenos días. Muy bien, tengo que comenzar obviamente con la policía porque tenemos estas noticias que cerraron la anterior semana, la posesión de nuevas autoridades después de haber tenido todas estas tensiones a raíz en parte de estas muertes en Santa Cruz. 2 policías y un voluntario de Gasip que han sido asesinados. Todavía no se sabe en qué circunstancias, pero por los informes que tenemos los arrodillaron, los ejecutaron. Una barbaridad. No es un caso aislado, esto tiene que ver con otros casos de violencia donde ya hay que mínimamente sospechar de una presencia cada vez más preocupante del narcotráfico, de la delincuencia, crisis de la policía que obviamente apunta a una crisis política. ¿Qué ha hecho el presidente del Estado? Ha cambiado, y vía el ministro, por supuesto, de Gobierno, Eduardo del Castillo, que ha estado también en la mira en esta polémica, han cambiado al comandante de la policía. Ahora el general Orlando Ponce es el encargado de comandar la policía. A ver, se ha hablado de malos jefes policiales. Ha dicho también el presidente que algunos han sido encandilados por el dinero fácil y demanda una profunda reconstrucción. Yo iría más allá, no solamente son algunos. Creemos que la policía, lo hemos dicho en más de un editorial, atraviesa una profunda crisis hace décadas, como la justicia, ¿no? Y hay que pasar por una reestructuración. Les cuento que un exministro de Gobierno, Carlos Romero, en este espacio ha sugerido una reforma de la policía vía referéndum. Bueno, han jurado también en la Casa Grande del Pueblo a Álvaro Álvarez como subcomandante y jefe de Estado Mayor y el coronel Augusto Russo como inspector general. ¿Qué quiere decir esta profunda reestructuración? ¿Por dónde podríamos encarar esto? Esto tiene que ver, al igual que la justicia, con una crisis que afecta a la policía, pero que obviamente tiene repercusiones que alcanzan a la política, ¿no? Comenzamos con usted, senadora. Bueno, primero creo que es importante establecer que definitivamente la policía está totalmente empañada. No son todos los policías, pero sí podemos hablar, creo hoy, de una mayoría vinculada con el crimen organizado. No solamente es el narcotráfico, es la trata y tráfico, son los policías de investigación. Hay, por supuesto, muchísimos elementos que son dañinos para la sociedad. Una reforma estructural de la policía sin duda es necesaria. Yo discrepo con el presidente, no sé si sea la plata fácil o más bien la necesidad de plata. La policía tiene sueldos muy bajos, no se respeta el escalafón policial a la hora de realizar ascensos policiales. La carrera policial debería ser altamente meritocrática y en un afán de vocación de servicio permanente. Entonces los sucesos 2019 más la inestabilidad de la policía en los últimos años, décadas, como bien lo decías, porque lo cierto es que son décadas, refleja lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Una policía corrupta, una policía vinculada al narcotráfico, una policía eficiente, que no tiene además los recursos institucionales como para funcionar de manera adecuada. No sé si el vía referéndum sea la propuesta adecuada, pero sí estoy convencida de que tiene que haber una reforma a fondo, partiendo por la Academia de la Policía, despolitizando la policía boliviana. Creo que eso es fundamental, pero además, en mi lógica, hay que subir los sueldos y respetar los escalafones policiales. O sea, en el momento en que uno respeta el escalafón y respeta la institución, creo que esa es la vía adecuada como para poder avanzar. Y el gobierno abierto nos da la posibilidad inequívoca de tener un control absoluto, no solamente quienes somos hoy parlamentarios, sino toda la población en general,
sobre las circunstancias, qué pasa, quién detiene a quién es responsable de qué, sin que exista ningún tipo de encubrimiento, y la transparencia casada con el gobierno abierto nos permite tener un mayor control sobre la cosa pública. Yo añadiría, para generar el diálogo en esta mesa, generaría 2 puntos más. De acuerdo con la senadora, la policía no tiene los mismos presupuestos que tienen las Fuerzas Armadas. Pongo sobre la mesa esta diferencia entre policías y militares que, otra vez, data de inicios de ambas instituciones, desde las historias mismas de estas instituciones. En efecto, ese policía que está conduciendo el tráfico, que está delante del semáforo, no gana lo que gana un comandante, no solamente en términos de salario, sino de oportunidades de hacer dinero. Entonces hay pobreza, hay necesidad, pero también hay fuentes de dinero fácil, sobre todo en las esferas altas de la policía. Acuérdense, ambos senadores, que durante los conflictos del 2019 se prometió a la policía salarios. Luis Fernando Camacho les prometió muchísimo y el gobierno transitorio al final no les dio lo que les prometió. Y el movimiento al socialismo tampoco ha generado mejores condiciones para la policía, y menos una reestructuración que para mí es urgente. No lo ha hecho ni en este gobierno de Arce, ni durante los famosos 14 años, 13 años, durante ese largo periodo del gobierno del movimiento al socialismo. Senador Torres. Leticia, creo que el tema de la crisis institucional de la policía es un tema de vieja data, pero que creo que esta situación ha ido deteriorándose de manera mucho mayor en estos últimos años. El primer dato que hay que tomar en cuenta es que la policía, primero, al haber contribuido a la ruptura democrática, de hecho, ha ingresado en un terreno al que él está prohibido, es decir, al plano político. Ese es un tema que hay que ciertamente corregir, pero esa corrección no pasa por simplemente por cambiar comandantes, sino más bien, y eso creo que coincidimos todos los bolivianos, pasa por una transformación profunda de la policía, pero una transformación que involucre no unos cambios cosméticos, sino más bien una transformación estructural de la policía. Pero tampoco pasa, y no hay razón, desde mi punto de vista, ni es justificativo el hecho de que el tener sueldos bajos justifique el haber hecho de que la delincuencia haya penetrado a la policía. Creo que nada justifica que la institución encargada de la seguridad, del orden interno del Estado, haya demostrado vinculaciones con el delito. Recordemos vinculaciones con el tema de la pérdida de 800 kilos de droga en el Beni. Y los autos chutos, los autos chutos también, senador. Claro, vinculaciones con el robo de vehículos y finalmente lo último ocurrido. Esto de hecho hace que sea necesario y de manera urgente transformar la policía, pero además no solamente creo que esta transformación... Pero vía referéndum se ha pronunciado la senadora sobre esta idea que yo lanzaba en un inicio, que es una idea de Carlos Romero, en verdad. ¿Vía referéndum o no? Creo que esa es una postura y una visión que tiene el exministro. En todo caso, hay varias opciones. Creo que no establece la Constitución una forma de reformar o de transformar la policía. Sin embargo, creo que es una propuesta que no hay que descartarla, pero creo que hay otras propuestas. Siempre que las propuestas fundamentalmente tienen que ser, diríamos, debatidas entre todos los bolivianos, todas las instituciones que conforman el Estado. En todo caso, lo que creo que está claro que hay una urgente necesidad. La policía no es la que necesitamos, la que queremos los bolivianos. La policía que tenemos ahora creo que es la policía que en lugar de darnos confianza, de darnos seguridad, nos da desconfianza y nos da inseguridad. Creo que ese es un tema claro que debe ser considerado. Y finalmente, creo que
esta transformación no debe pasar por simples propuestas, desde mi punto de vista, coyunturales, sino más bien, como decía anteriormente, inclusive se tiene que cambiar la doctrina de la policía. La policía en este último tiempo, si ustedes se dan cuenta, anda más preocupada de cuántas estrellas tienen los generales o cuántas estrellas más se les debe aumentar, cuántos generales más debe haber. Y bueno, si ustedes preguntan a cualquier ciudadano en común, ve que la policía es la institución o la profesión más fácil de ganar dinero. Sí. Senador, estamos con un problema en como... su imagen. Le voy a pedir, porfa, si puede recuperar la imagen para que tengamos los 3 cuadros en nuestro Zoom, en nuestra conversación Zoom. Ahora sí, está perfecto. Aprovecho la interrupción, ya que metí la cuchara, para poner las posibilidades reales de diálogo entre el movimiento al socialismo, que es la fuerza política mayoritaria y es el oficialismo, y Creemos y Comunidad Ciudadana como 2 fuerzas que existen y que hoy tienen también el poder de definir los famosos 2/3 en la Asamblea Legislativa. Pero al margen de tener o no los 2/3, quisiéramos ver cierta agenda mínima para poder avanzar en el legislativo. He puesto la crisis de la policía, pero tenemos también la crisis judicial, tenemos el fantasma del narcotráfico, tenemos acefalías en la Defensoría está la defensora interina, pero lo ideal habría sido ponerse de acuerdo en la selección y luego elección de un o una defensora del pueblo, contralor, es decir, aquí está la tormenta perfecta, nos sobran los desacuerdos y no hemos tenido, salvo ese inicio en la reglamentación para la elección del defensor del pueblo, no hemos tenido esa agenda mínima. De hecho, un legislador del MAS dijo varias veces acá que hay que partir por una agenda mínima que vaya más allá de golpe, fraude, porque estamos lejos de un acuerdo. ¿Podríamos intentar una agenda mínima, senadora? Indudablemente, yo estoy convencida de que la vía siempre es el diálogo. Nosotros siempre hemos estado más que abiertos al diálogo, hemos generado los puentes necesarios como para poder avanzar, y yo lamento que desde el oficialismo no exista la apertura. Le hemos insistido al vicepresidente porque él es el llamado a convocar al diálogo para contralor, para defensor, para fiscalía, para jueces, que se convoque un diálogo mucho más transparente, más abierto. El MAS ha argumentado muchas veces que nosotros estamos en una lógica de cuoteo sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de evidencia. Al contrario a ello, creo que hemos despojado cualquier tipo de interés para poder avanzar en lo que respecta al pueblo boliviano. O sea, a nosotros nos interesa la gente y al final, lo he dicho yo más de una vez, si la gestión del presidente es exitosa, la gestión de los bolivianos va a ser exitosa. En ese sentido tenemos, por supuesto, muchísimas diferencias y profundas diferencias, pero eso no puede ir por encima del bien común. Pero nuestra voluntad de diálogo es amplia. Vale la pena también, senadora, que sea exitosa la gestión de esta asamblea. En esta misma mesa hemos discutido sobre la calidad de las asambleas legislativas de estos últimos tiempos y claro, quienes pasaron ya dicen que no es el mejor escenario en la asamblea legislativa. Quisiera ver realmente un gran escenario y una asamblea legislativa que se distinga por ser el núcleo del inicio al diálogo de 2 pedazos, no solamente de la política, sino del país, que están absolutamente partidos. No es novedad para ustedes. Esto que, dicho en corto, es quienes creen en el golpe de Estado, quienes creen que hubo fraude y una recuperación de la democracia. Por aquí no está cerca el camino, pero en la asamblea sí se pueden plantear como inicios de caminos para una reconstrucción, desde lo chiquito, desde lo sencillo. Tal vez ahí se puede hacer algo. ¿Qué me dice, senador? ¿Hay algunos intentos? Tendrían que ser, yo creo, fuera de las grandes reuniones, fuera del lugar donde se votan. Yo creo que estos caminos tienen que ser
desde lo legislativo, pero en conversaciones fuera de cámaras, lejos de los medios, lejos de los jefes políticos también, ¿por qué no? ¿Qué actores, qué caminos están? ¿Hay algunas venas posibles de diálogo en el ámbito legislativo, senador? Leticia, ciertamente el pueblo de Bolivia lo que está esperando es que el legislativo demuestre que está trabajando, pero además que este trabajo pase por consensos, pase por mesas de diálogo, entendimientos, y que el resultado final sea, por ejemplo, dotarle de un defensor del pueblo o una defensora del pueblo, lo que de verdad no está ocurriendo. Sin embargo, hay que hacer notar que el movimiento al socialismo siempre ha demostrado la amplitud de sentarse a una mesa de diálogo. El vicepresidente el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea ha estado convocando en forma reiterada. De la misma forma, nuestros jefes de bancada también han hecho las invitaciones que corresponden para sentarse y trabajar y encontrar soluciones a los problemas que aquejan. Hay necesidad, sin duda alguna, de trabajar en la construcción de una agenda que no se la tiene, ¿cierto? Pero también, en paralelo, creo que es conveniente avanzar, por ejemplo, en la perspectiva de encontrar entre esos siete candidatos a ser seleccionados o designados como defensor o defensora del pueblo, a trabajar en el mejor perfil. Eso es lo que se ha intentado hacer. Lastimosamente no se ha podido encontrar y esperamos que en adelante eso sí ocurra, porque el pueblo de Bolivia pues necesita de que se le dé la posibilidad de contar con un defensor del pueblo que se haga cargo de defender sus derechos humanos. Pero también necesitamos trabajar en una transformación profunda, no solo de la policía, sino de la justicia, que necesita la justicia que hace muchas décadas atrás viene atravesando por momentos muy difíciles. La corrupción, la retardación, la falta de acceso a la justicia para la población son temas que hacen y que dañan muchísimo la imagen de la justicia, y que el pueblo de Bolivia está esperando se actúe en ese marco. Pero también se nos viene en estos días próximos la elección del nuevo Contralor General del Estado, y esperamos que para aquel entonces pudiéramos sentarnos a conversar con las fuerzas que tienen presencia en el legislativo y finalmente encontrar el camino de poder elegir, porque el no encontrar lo único que provoca son fuertes preocupaciones en la población, en el Estado, y que, dicho sea de paso, pues nos estancan en todo aquello que por lo menos la oposición ha exigido, y nosotros como oficialismo también, de una vez dotar a las instituciones de autoridades elegidas en el marco de la Constitución y sus leyes específicas. Está bien, senador, le paso la palabra a la senadora y paso la página a esta página que hoy encontramos en La Razón. Ha sido nuestra apertura. Quiero hablar del caso Golpe de Estado 1. La Fiscalía pidió individualizar el delito de cada uno de los denunciados. Así iniciamos la noticia hoy. Entre hoy y mañana, los promotores de denunciar penalmente a Carlos Mesa y otros supuestos autores intelectuales del derrocamiento de Evo Morales presentarán a la Fiscalía sus denuncias subsanadas. Senadora, ¿esto va a abrir más todavía la brecha? ¿Qué es lo que se está comentando? ¿Qué es lo que se está definiendo, por lo menos en comunidad ciudadana? ¿Cuál es la posición? Bueno, primero nosotros rechazamos estos juicios, o sea, son juicios inventados. El juicio del golpe 1, golpe 2, son juicios que no tienen ningún tipo de sentido. Existe una lógica, además, perversa de tratar de posicionar en una era de la posverdad una mentira monumental. Si alguien debería estar procesado es Evo Morales por desconocer un referéndum, por además generar un fraude electoral monumental. Y lo que hay que establecer claramente es que parece que el MAS se olvida
que cuando Yanine Áñez estaba en un gobierno transitorio, ellos han tenido que conversar con Yanine Áñez para que no se les quite la personería jurídica, para poder avanzar, para que la Anchipa siga siendo fiscal general del Estado. O sea, parece que el MAS cree que la gente es tonta y no se acuerda que ellos han cogobernado con Yanine Áñez. ¿No se acuerdan acaso que se han ampliado el mandato los parlamentarios? ¿No se acuerdan que cada uno ha ganado 36.000 bolivianos extra y ahora quieren andar procesando gente en un juicio falaz, en un juicio mentiroso, en un juicio que lo único que pretende es generar amplia persecución política? Lamentablemente, la justicia se está prestando a esta payasada que se inventó el movimiento al socialismo para establecer una lógica de mentira, cuando saben muy bien que primero Yanine Áñez merece un juicio de responsabilidades, lo que además la comunidad internacional le ha reconocido y le ha exigido. En ese sentido, Comunidad Ciudadana podría ahora viabilizar estos 2/3 famosos para un juicio de responsabilidades. En su momento lo negaron. Jamás hemos negado que nunca hemos dado una respuesta posible porque no podemos emitir opinión ni criterio porque somos parlamentarios. Mientras esos juicios siguen en la Asamblea no podemos decir si va o no va porque nos van a inhabilitar en nuestra condición de parlamentarios. Entonces, lo que sí hemos establecido claramente es que esos juicios no han avanzado porque más no le da la gana. O sea, juicios que tratan crímenes de lesa humanidad, como Sencata, Sacaba, están paralizados porque al MAS no le da la gana de avanzarlos. Virginia Velasco, que es hoy presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la que yo soy parte, no ha convocado, ni Patricia Arce, que era el año pasado, han convocado para poder aprobar o rechazar los juicios en este sentido. Y hay otros juicios que también involucran crímenes de lesa humanidad, como la Calancha, por ejemplo, o el 11 de enero en Cochabamba. Entonces, todos esos juicios que se supone que el Estado tiene la obligación de dar una respuesta y reparación rápida, están trancados porque al MAS no le da la gana de avanzar. Y no solamente en esta legislatura, han tenido 2/3 durante 6 años porque se han extendido el mandato, recordará el pueblo boliviano, y no han avanzado en un solo juicio. Entonces, el MAS no le interesa absolutamente nada a la justicia, le interesa su mentira y tratar de lavarle la cara al cobarde de Evo Morales. Senador del MAS. Bueno, yo creo que lo primero hay que decir de manera taxativa es que no puede haber impunidad para ninguno de los partícipes del golpe de Estado del 2019. Lo otro, hay que recordar que el golpe de Estado no inició y concluyó el 10 de noviembre del 2019. El golpe de Estado fue gestado muchos meses antes con la quema de los bosques de la Gran Chiquitanía de mi departamento. Segundo o tercero, hay que recordar que el señor Carlos Mesa fue el primero que acuñó esa célebre frase del monumental fraude o fraude monumental, y que hasta la fecha el señor Mesa no ha sido capaz de probar ninguno de esos extremos. Lo otro, también hay que recordar que el 21 de octubre del 2019 fue el señor Carlos Mesa el que convocó a convulsionar el pueblo de Bolivia. De modo que, además, él es uno de los directos responsables de los 21 días de paro, del golpe militar, policial y cívico, o cívico-militar policial, si se quiere. Pero además, hay que recordar que el señor Carlos Mesa, acorde a su estilo, muchos días antes a las elecciones, cual si fuese un adivino, manifestó de que habría fraude. Lo que quiere decir que el señor Carlos Mesa fue uno de los principales artífices, uno de los principales articuladores del golpe de Estado, de la ruptura democrática que concluyó con el derrocamiento del presidente constitucional de los bolivianos, Evo Morales. Y estos señores, junto a Luis Fernando Camacho, que era el presidente del comité cívico de mi departamento, ahora presidente o gobernador, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y muchos otros actores de la derecha o de la extrema derecha boliviana, deben responder ante la justicia boliviana. Lo que hay que pedir, sí, es que este procesamiento, como se ha venido haciendo hasta ahora, debe ser en el marco del debido proceso, para que el pueblo de Bolivia
tenga la satisfacción finalmente de haber recibido justicia por aquellos 37 masacrados, aquellos 37 asesinados, aquellos 37 ejecutados sumariamente, aquellos cerca de 2 millares de bolivianos que fueron perseguidos, que fueron torturados, fueron procesados indebidamente, encarcelados, fueron encadenados a sus letos de enfermos, como en el caso de la señora Hermosa, y muchos otros deben recibir justicia. Las resoluciones del GIEI establecen que efectivamente hubo un golpe de Estado, hubo una ruptura democrática, pero además exige y pide que el pueblo de Bolivia, a través de sus instituciones, debe administrar justicia y dar en ese marco justicia a todas las víctimas, senador, a todos los parientes de los fallecidos, sí, senador, en fin. De igual manera... Senador, le interrumpo. Con esto termino, por favor, Leticia. Y finalmente, el informe del señor Diego García Sayán también establece que las víctimas de Sacaba, Sencata, El Pedregal deben recibir justicia. Sí, senador, lastimosamente yo lo que compruebo es que acá nuevamente es difícil. Son dos posiciones absolutamente opuestas, por eso insisto en que de repente en la Asamblea Legislativa se puede intentar puentes y caminos por otro lado, caminos más fáciles, como la elección del defensor o defensora del pueblo, contralor del Estado. Creo que por ahí podríamos comenzar. Esperemos que en algún momento podamos construir una historia aceptada por todos. Gracias a ambos, gracias a la senadora Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana, y William Torres del Movimiento al Socialismo. Esperemos poder convocarlos nuevamente a este Piedra, Papel y Tinta. Que tengan un Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias.